La muerte de Sócrates, bienvenidos al episodio número 4. Y si estás viendo esto por primera vez, estamos haciendo la filosofía antigua de Sócrates. Empezamos ya con 3 episodios de él. Ahora vamos a hablar sobre la muerte de Sócrates. En el anterior capítulo hablamos sobre la complejidad y la moral de Sócrates, aunque la visión socrática ha sido criticada por su enfoque en la definición abstracta de la virtud y también su posición de que el conocimiento garantiza la acción moral. Su impacto o su filosofía es significativa, ya que el método socrático ha sido fomentado en el pensamiento crítico y la reflexión profunda, incluyendo en el autoconocimiento y la moralidad. Pero ahora vamos a hablar sobre la muerte de Sócrates. Sócrates eh, ha sido el pensador más influyente en la antigua Grecia y fue condenado a muerte en 1399 antes del Señor por un jurado ateniense, y provocado por los sofistas o por estos retóricos que lo acusan de corromper a los jóvenes y de no creer en los dioses. Este evento no solo marcó el final de su vida, sino que también tuvo un impacto profundo en la filosofía y en la forma en que se percibe la verdad y la justicia. Pongámonos en la situación política. Atenas estaba en un periodo de turbulencia política después de la derrota en la guerra del Peloponeso. Atenas sufrió una serie de cambios en un sistema político que incluye un periodo breve de tiranía y una restauración democrática. Y también estos llevaron a un conflicto interno y divisiones dentro de la ciudad-estado. La figura de Sócrates, con sus críticas a la democracia ateniense por este periodo de tiranía y restauración del Estado, de la democracia, de sus cuestionamientos de las normas establecidas, se convirtieron en un blanco de las autoridades. Sócrates fue acusado de impiedad y de corromper a los jóvenes de Atenas. La acusación de impiedad se refería a una supuesta falta de respeto hacia los dioses reconocidos por la ciudad, mientras que corromper a la juventud se refería a la influencia que sus enseñanzas y su método socrático tenían sobre los jóvenes. Este método socrático les hacía cuestionar y autorreflexionar, y esto, bueno, es como un poco lo que haría Nietzsche después, ¿no? Si lo analizamos un poco sesgados por el método socrático, que es cuestionar incluso las normas sociales, ¿no? Y también estos movimientos políticos sugieren que las acusaciones pudieron haber sido motivadas por tensiones políticas y personales que los Sócrates mantenía con algunos miembros influyentes de la sociedad ateniense. Estos miembros influyentes contrataban a sofistas porque los filósofos no querían enseñar a todo el mundo, ¿no? Incluso se dice que el que no sabe matemática no puede aprender filosofía. Había muchas reglas para que los filósofos aceptaran a un alumno. Y en este caso también no es hasta el liceo en que se aceptan mujeres en la filosofía. Y Sócrates fue juzgado entonces por un jurado de ciudadanos atenienses. Durante el juicio se defendió utilizando el método socrático, cuestionando a sus acusadores y exponiendo las inconsistencias en los cargos contra él. En su defensa, Sócrates argumentó que sus acciones y enseñanzas eran en realidad beneficiosas para la ciudad, ya que fomentaban el pensamiento crítico y la búsqueda de verdad. A pesar de su defensa, Sócrates fue declarado culpable por el jurado, fue condenado a muerte y la sentencia se ejecutó mediante la administración de cicuta, veneno mortal que no fue condenado a tomar para que se realice esta condena de muerte. Sócrates aceptó la condena con calma y serenidad, utilizando sus últimas horas para discutir temas filosóficos con sus discípulos y amigos. Su actitud ante la muerte refleja una creencia en la inmortalidad del alma y en la justicia de sus principios filosóficos. La muerte de Sócrates tuvo un profundo impacto a sus discípulos, especialmente en Platón, quien documentó los eventos en diálogos como la Apología de Sócrates. En Critón y en Fedón ofrece una visión detallada de su vida, su filosofía y su actitud ante la muerte. La figura de Sócrates y su muerte se convirtieron en símbolos de la búsqueda de la verdad y la integridad moral, influyendo en la filosofía
ética y en reflexiones sobre la justicia y la responsabilidad. Entonces, la muerte de Sócrates ha sido vista como un acto integral de integridad y de valentía filosófica. Su disposición a enfrentar la muerte en lugar de renunciar a sus principios ha hecho de él un modelo de ética y compromiso intelectual. La narrativa de su vida y muerte ha sido interpretada o reinterpretada a lo largo de los siglos, convirtiéndola en un referente perdurable en la historia de la filosofía y la cultura occidental, como alguien que ha muerto por defender su propia sus propios principios y la valentía filosófica de aceptar su destino a pesar de que tenía la visión correcta de que que era una injusticia. El evento de la muerte de Sócrates es fundamental para comprender su legado filosófico y su impacto en la historia del pensamiento. Su juicio condena y ejecuta no solo algo como el fin de su vida, sino que también representa una profunda reflexión filosófica, destacando la importancia del cuestionamiento crítico, la integridad moral y la búsqueda incesante de la verdad. Vamos a entrar un poco en contexto. El juicio se dio en 1399 a.C. y Atenas había perdido en la guerra del Peloponeso, que se dio entre 431 a 404 a.C. entre Atenas y Esparta, y esto tuvo un impacto devastador en Atenas. La derrota de Atenas y el colapso del imperio ateniense en 404 a.C. llevaron a un periodo de crisis y desconfianza en las instituciones democráticas. Tras la derrota, Atenas sufrió una breve turbulencia y el gobierno estuvo dominado por los 30 tiranos en 404 hasta 403. Una dictadura oligárquica que promovía una serie de pugnas políticas y ejecuciones. Este periodo generó un ambiente de inestabilidad y represión, y la restauración de la democracia se dio en 403 a.C. y este marcó el regreso a un sistema político inclusivo, pero también trajo consigo tensiones internas y conflictos sobre el tipo de gobierno más adecuado para Atenas. La restauración democrática no logró eliminar completamente las divisiones políticas. Las facciones prodemocráticas y los partidos de ideas más conservadoras o elitistas seguían en conflicto y las tensiones políticas persistieron. Entonces la guerra y los cambios políticos influyeron en las estructuras sociales. La inestabilidad social y económica de Atenas se vio afectada y la ciudadanía se volvió cada vez más crítica hacia los líderes y las ideas que consideran responsables de los fracasos de la ciudad. Entonces Sócrates y sus discípulos eran conocidos por cuestionar las normas y los valores establecidos. Y esta actitud crítica hacia las instituciones y las creencias tradicionales contribuyó a su impopularidad entre ciertos sectores de la sociedad ateniense. Sócrates en particular era conocido por su método discúlpenme, era conocido por este método de cuestionamiento y su desafío en las creencias aceptadas. Esto le ganó tanto seguidores como detractores. Entonces los críticos argumentan que su enfoque socrático estaba corrompiendo a los jóvenes y desafiando normas establecidas. Su método, que implicaba cuestionar y desafiar las creencias de sus interlocutores, estaba en desacuerdo con las expectativas sociales de conformidad y respeto hacia las normas tradicionales y las figuras de autoridad. Sócrates fue acusado entonces de impiedad, que era no respetar a los dioses, y es algo muy interesante cómo se utiliza esta palabra, ¿no? Impiedad, impío. Impío es alguien que no es justo, y de corromper a los jóvenes. Estas acusaciones reflejan las tensiones entre sus enseñanzas y las creencias religiosas y sociales prevalecientes en Atenas. Algunos historiadores sugieren que las acusaciones podrían haber estado motivadas por la animosidad hacia Sócrates por parte de figuras sociales y políticas que se sentían amenazadas por las ideas y las críticas que Sócrates despertaba de los mismos jóvenes.
Sócrates entonces fue juzgado por un juzgado popular compuesto de ciudadanos atenienses, y la naturaleza del juicio refleja la complejidad y las tensiones políticas de la época, en las que las decisiones a menudo estaban influenciadas por factores amplios que la simple evaluación de la culpa o la inocencia. Detrás de la condena de Sócrates tenemos que tener en cuenta que la derrota de la guerra del Peloponeso había una tensión, ¿no? Hemos perdido la guerra contra Esparta y ahora que sigue, y estamos en una estabilidad política, entonces tenemos que crear normas establecidas, fuertes, para que la misma moral de la población se eleve, o el mismo espíritu de Atenas se siga manteniendo en orden. Y Sócrates, con su actitud crítica e influencia en los jóvenes, se convirtió en un chivo expiatorio conveniente, ¿no? Donde este breve periodo de la tiranía de los 30 tiranos, Sócrates fue acusado con alguno de los líderes tiránicos. Aunque Sócrates no participó activamente en el régimen tiránico, su asociación con figuras como Critias, un discípulo suyo que fue un tirano, pudo haber alimentado el resentimiento para él. La restauración de la democracia en 403 trajo consigo el deseo de purificar y consolidar el sistema democrático. Sócrates, al ser crítico de la democracia y al cuestionar las normas establecidas, era visto como una amenaza para el nuevo orden político. Y no se veía más al día que un orden democrático. Entonces los líderes democráticos y ciertos sectores de la sociedad estaban desconfiando de los filósofos que cuestionaban las instituciones y las creencias aceptadas, considerándolos subversivos para la estabilidad del gobierno. Y esto también, en contextos de guerra, los filósofos son los que más critican, pero a la vez genera un resentimiento por las autoridades, que piensan que hacen lo correcto, pero en realidad se puede ver que su guía es la rápida salida de estas tensiones y conflictos que se tienen. Los motivos sociales que Sócrates desafiaba eran los valores tradicionales a través de su método socrático. Su estilo de diálogo y cuestionamiento podían socavar la cohesión social y la autoridad tradicional, generando así un tipo de resistencia entre aquellos que veían estas críticas como destructivas. Sócrates era conocido por su influencia sobre los jóvenes atenienses. Se le acusó de corromper a la juventud al enseñarles a cuestionar las normas establecidas y desafiar la autoridad, lo que generó preocupación entre los ciudadanos y líderes que valoraban la conformidad y el respeto a las instituciones tradicionales. Sócrates fue acusado de impiedad, es decir, de no respetar a los dioses reconocidos por la ciudad de Atenas, y aunque Sócrates en realidad no negaba la existencia de los dioses, sus críticas a las creencias religiosas tradicionales y su enfoque en la razón y el cuestionamiento fueron interpretados como un desafío a la religión estatal. La impiedad era una acusación grave en una sociedad que valoraba profundamente la religión y la devoción a los dioses. La falta de respeto percibida hacia las creencias religiosas contribuyó a la percepción negativa que se tenía de Sócrates. Entonces el método de cuestionamiento y debate desafió las creencias establecidas y las autoridades, generando tensiones con aquellos que se sentían amenazados por su enfoque. Sócrates no proporcionaba respuestas definitivas, sino que estimulaba el pensamiento crítico, lo que podía ser percibido como una amenaza a la estabilidad intelectual y social. Al cuestionar las virtudes y los valores dominantes, Sócrates se enfrentó a la resistencia que veían sus preguntas como subversivas y perjudiciales para el orden social. Sócrates tenía enemigos entonces políticos que podían haber utilizado el juicio en su contra como una oportunidad para atacar o adversarios filosóficos, otros filósofos relacionados con la política que lo pudieron, porque Sócrates, cuando discute con Critias y con otros filósofos, los hace quedar no mal, pero les hace darse cuenta que hay algo mucho más profundo que ellos habían desconocido antes, que surge como una idea nueva. Por ello, las tensiones personales y las enemistades pudieron haber influido en la decisión de su condena.
Tenemos relatos de la muerte de Sócrates, ¿no? En la apología de Sócrates se centra en la discusión de defensa de Sócrates durante el juicio. Sócrates se dirige al jurado ateniense para responder las acusaciones de impiedad y corrupción en los jóvenes. Sócrates, en su método socrático, desafía las acusaciones en su contra y argumenta que sus enseñanzas y su cuestionamiento de las creencias preestablecidas son en realidad beneficiosas para la sociedad, ya que fomentan el pensamiento crítico y la búsqueda de la verdad. Eh, También el elemento clave de la apología de Sócrates es la aptitud serena que tiene él y confiado durante el juicio, rechazando la posibilidad de huir siquiera o comprometer sus principios. Defiende la idea de que es preferible sufrir una injusticia en lugar de cometer una. Eso es muy íntegro, por así decirlo. Entonces Sócrates critica las creencias populares y las normas de la ciudad, sugiriendo que las acusaciones contra él se basan en malentendidos y prejuicios. Esta postura refuerza su imagen a un pensador que busca la verdad más allá de las convenciones sociales. En Critón se desarrolla durante el encarcelamiento de Sócrates, antes de su ejecución. En Critón, uno de los amigos más cercanos de Sócrates visita a Sócrates en prisión para convencerlo de que escape y evite la condena de la muerte. Sócrates y Critón discuten los principios de la justicia y la moralidad del escape, y Sócrates argumenta que debe cumplir con la sentencia, ya que escapar significaría romper un acuerdo implícito con la ley y socavar su propio principio de justicia. También el elemento clave de acá es la integridad moral, ¿no? Como su decisión de aceptar la sentencia refleja su compromiso con la justicia y la integridad moral. Sócrates también argumenta que el vivir en Atenas y beneficiarse de sus leyes, al hacer eso ya implícitamente ha aceptado el sistema legal, por lo que huir sería una forma de violar su acuerdo con la ciudad. En el diálogo Fedón se centra en las últimas horas de Sócrates, mientras está en prisión esperando su ejecución, y el diálogo se desarrolla en un ambiente íntimo, con Sócrates discutiendo la inmortalidad del alma y la naturaleza de la vida después de la muerte con sus discípulos. Sócrates explora temas relacionados con la filosofía del alma, la inmortalidad y el significado de la muerte. Ofrece argumentos sobre la vida después de la muerte y el valor de la filosofía como preparación para la muerte. En este diálogo se nos argumenta que la muerte es una liberación del alma del cuerpo y que la verdadera sabiduría consiste en prepararse para este momento. Sócrates se enfrenta a la muerte con una calma y serenidad notable, destacando sus últimos momentos a la reflexión filosófica y a la enseñanza. Su actitud refleja una profunda confianza en sus creencias y una aceptación de su destino. También tenemos que hablar del impacto que ha tenido la muerte de Sócrates. La forma en que Sócrates utiliza el diálogo y el cuestionamiento para alcanzar la verdad se ha convertido en un modelo para la filosofía y el pensamiento crítico. Su método socrático, que se centra en el cuestionamiento riguroso y la autoexaminación, establecieron un estándar para la práctica filosófica que sigue siendo relevante hoy en día. Sócrates desafiaba las creencias establecidas y fomentaba un enfoque basado en el razonamiento crítico y el autoexamen. Esta metodología ayudó a sentar las bases para el desarrollo del pensamiento crítico y la filosofía analítica. La muerte de Sócrates influyó profundamente en sus discípulos, especialmente en Platón, quien documentó sus enseñanzas y su muerte en sus diálogos. Platón desarrolló muchas de las ideas socráticas y las integró en su propia filosofía, que a su vez influyeron en Aristóteles y en la tradición filosófica posterior. La preocupación de la ética y la virtud es muy importante para Sócrates, incluso si esta puede llevar a una injusticia antes que cometer nosotros una injusticia. Su enfoque en la búsqueda de la verdad continuaron siendo centrales en la filosofía de sus seguidores y la filosofía occidental en general. El impacto que ha tenido en la ética es la forma en que Sócrates enfrenta su condena, manteniendo su integridad y sus principios filosóficos hasta el final. Esto sirvió como un modelo de coherencia ética y moral y una disposición a aceptar la muerte en lugar de comprometer sus principios elevó el valor de la integridad personal en la ética filosófica. El cuestionamiento de las normas morales y sociales por parte de Sócrates y su insistencia en la autoexaminación promovieron una visión de la ética como una disciplina que requiere reflexión continua y cuestionamiento. Este enfoque ha influido en la ética moderna y en las teorías sobre el deber y la moralidad.
También hay implicaciones filosóficas, políticas y democráticas, donde su juicio y condena pusieron de relieve las tensiones entre la filosofía y la política en una democracia y sirvieron como un ejemplo de cómo el pensamiento crítico puede entrar en conflicto con las instituciones políticas. La percepción de Sócrates como una amenaza para el orden establecido refleja las tensiones entre la filosofía crítica y las estructuras de poder. Esto planteó cuestiones sobre el papel de los filósofos en la sociedad y su relación con el poder político. Esto es muy interesante porque se mencionan en varios países de Latinoamérica, se quitó el curso de filosofía porque promovía el pensamiento crítico y también la reflexión de las instituciones. Bueno amigos, hemos concluido este episodio. Vamos a dar un resumen. La muerte de Sócrates ha dejado entonces una marca indeleble en la filosofía, reforzando el valor del diálogo y el pensamiento crítico, impactando en las discusiones sobre ética y moralidad y planteando preguntas sobre la relación entre filosofía y política. Su aptitud entre la muerte y su compromiso con sus principios filosóficos proporcionan un modelo de integridad y valentía intelectual. El impacto de su vida y su muerte sigue siendo una fuente de inspiración y reflexión para filósofos y pensadores contemporáneos, subrayando la relevancia continua de sus enseñanzas en la filosofía moderna. El siguiente episodio es el legado de Sócrates. Vamos a avanzar en el episodio 5, el legado de Sócrates, y hasta aquí llegamos. Gracias por escuchar y no te olvides, hay filosofía en todo.